gracias en el nombre de Jesús por todas las bendiciones que nos has dado. Disponemos este tiempo y nuestra mente y corazón para ser edificados por tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos nuestras necesidades y peticiones, confiando, Señor, que tú contestas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta tarde es Amiga o Enemiga, y estoy hablando de la mente. Hay un dicho cristiano que dice que una mente desocupada es un taller de Satanás. El asunto es que el campo de batalla donde se suscita constantemente una guerra espiritual entre el reino de las tinieblas para perdición y el reino de Dios para salvación es nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros hemos creído cosas que no eran correctas? Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, descubrimos que creíamos cosas por tradición, por costumbre, por religión incluso, de asuntos que son contrarios a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando uno de nosotros comete pecado, cuando uno de nosotros se equivoca, nuestra mente nos dice: te mereces el castigo, te mereces el sufrimiento, Dios te está castigando, tú no te puedes acercar a Dios. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Cuando de repente en nuestra vida estamos nosotros enfrentando diferentes situaciones y viene una enfermedad o viene un problema y tu mente o la gente dice: esto es el castigo de Dios, Dios te está castigando por cómo te has comportado. Hay personas que están enfermos y dicen: esta es la cruz que Dios me dio, porque Jesús no llevó esta enfermedad a la cruz y me toca a mí llevarla. Y esa es una mentira muy común en una tradición, en una religión muy común en México. Entonces, el problema no es que creamos ese tipo de situaciones. El problema es que, conociendo la palabra, teniendo a Cristo en nuestro corazón, algunos la siguen creyendo. Y aunque hay dichos y hay creencias que son correctas, que van de acuerdo a la palabra de Dios, hay otros que no. Hay otros que, aunque suenan muy bien, muy espirituales, no necesariamente están de acuerdo a la palabra de Dios. Y el problema no es que nos equivoquemos solamente en eso. El problema es que cuando creemos o nuestra fe está fundamentada en algo que no es la palabra de Dios, la bendición que Dios nos puede entregar no va a llegar. Nosotros tenemos fe con la mente, con el corazón. Nosotros dudamos en la mente o en el corazón. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree. Y un sinónimo bíblico de la palabra corazón es precisamente mente o pensamientos. Y de hecho, los médicos han descubierto que el corazón tiene memoria, que guarda recuerdos. Por eso es bien importante que ordenemos nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, porque de lo contrario estaremos viviendo como enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque toda acción es el resultado de un pensamiento. Primero pensamos algo, tenemos una idea, después eso se convierte en una acción. Las acciones forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Y todos necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Así es que necesitamos pensar como Dios piensa. Cuando Dios creó al hombre, dice su palabra en Génesis, dijo Dios: hagamos al hombre, ¿cómo dijo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes qué? No quiere decir que Dios tiene dos ojos como nosotros. Dios es espíritu, ni siquiera tiene cuerpo carnal.
Pero lo que Dios está diciendo cuando dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, está diciendo, vamos a hacer a la figura representativa del reino de los cielos en la tierra, a nuestro representante. Y cuando dice conforme a nuestra semejanza, se refiere a los modelos de pensamiento que ese representante de Dios necesita tener para representar a Dios. Yo lo he explicado muchas veces esto. Es como cuando tú contratas un abogado que ante la autoridad él es tu representante. Pero el abogado no puede ir a pelear un caso, a representarte y obtener lo que él considere que sea bueno. El abogado tu representante tiene que luchar por obtener lo que tú quieres que obtenga. Ni más ni menos. Porque si no va a hacer lo que tú quieres que él haga a la hora de representarte, te vas a buscar otro representante. Entonces nosotros somos los representantes de Dios en la tierra cuando tenemos los pensamientos como los que Dios tiene. Por eso es tan importante esto. Si nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir, Romanos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Te repito, los pensamientos se convierten en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos forman nuestro carácter. Colosenses capítulo 1, verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sabes que el pecado arruina la imagen correcta de Dios en nuestra vida? El pecado arruina la manera de pensar respecto a Dios. Esto nos convierte en enemigos de Dios, enemigos de los planes de Dios, enemigos de la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere bendecirte, pero a veces el pecado te dice, tú no te mereces esa bendición. Dios quiere restaurar tu vida, tu matrimonio, pero a veces el pecado o el estilo de vida que hemos tenido nos lleva a una manera de pensar que decimos, no, esto ya no tiene salvación. No hay nada ni nadie que nos pueda ayudar. Cuando nosotros creemos que nada ni nadie nos puede salvar, estamos diciendo indirectamente que Dios no lo puede todo. Y eso es tener una perspectiva equivocada de quién es Dios. Entonces, una de las formas equivocadas de pensar, una forma equivocada de pensar nos conduce al pecado siempre. Lo que pervierte y destruye nuestros pensamientos y forman en nosotros una imagen errónea de Dios. Cuando nuestra mente no está en armonía con Dios, vamos a reaccionar de manera rebelde a los mandamientos de Dios. Vamos a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está en armonía con Él. ¿Sabes que la rebeldía, escucha con atención, la rebeldía a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, viene a ser una evidencia de que nuestros pensamientos o nuestra mente aún no han sido completamente convertidos a Cristo?
Cuando nosotros nos rebelamos a la voluntad de Dios que nos ha dejado en su palabra, es una evidencia, todavía nos falta arrepentimiento. A veces nos sobra malicia por causa del pecado. Cuando nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, leemos la Biblia, a la hora de ofrendar simplemente la malicia se hace presente y dice, ¿y tú cómo sabes si no se van a robar las ofrendas? Pero yo te quiero decir algo, si acaso alguien se robara la ofrenda, eso no evita que Dios bendiga y prospere la semilla que tú vienes y siembras en este lugar. Independientemente de lo que se haga con las ofrendas, no quiere decir que Dios no te va a bendecir, pero la malicia, porque hemos vivido en un mundo de pecado, un mundo malicioso en el cual estamos pensando equivocadamente, siempre pensamos mal. Alguien se enfermó, alguien le está yendo mal, anda en pecado, dice la malicia. Alguien le está yendo bien, está prosperando, se hizo malandro, dice la malicia. Cuando nosotros no tenemos una mente de acuerdo a la voluntad de Dios, inspirada en la palabra de Dios, no vamos a pensar como Dios piensa y no vamos a actuar como Dios actúa. Todos los que tenemos palabra de Dios en nosotros, todos los que estamos llenos del amor de Dios, cuando vemos una persona que ha sido perversa, a lo mejor un asesino, que se arrepiente y acepta a Cristo, nosotros nos gozamos y le damos gracias a Dios porque ha alcanzado esa vida. Pero las personas que no tienen el amor de Dios en su vida, que desconocen la palabra de Dios, las personas que están llenos de malicia en su mente, cuando se enteran que una persona de una vida tremenda, perversa, se ha arrepentido, ha recibido a Cristo y está cambiando su vida, dicen, ay, sí, qué fácil. Todo el mal que hizo y ahora, ay, ya me arrepentí, soy aleluya. Qué chiste, tiene que sufrir todo el mal que se hizo para que con una oración y ya Dios lo perdone. No es justo. Esos son pensamientos maliciosos, inspirados en el sentido común, en la sabiduría humana, no inspirados en la palabra de Dios. Dice Tito capítulo 1 verso 15 en la Nueva Traducción Viviente: todo es puro para los de corazón puro. Dile al que está al lado tuyo, están hablando de mí. Si te hace cara como que, dile, no seas malicioso. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Es impresionante el verso 16, porque en el verso 16 entendemos que no basta con que una persona declare que conoce a Dios. Cualquiera puede decir que conoce a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, pero sus acciones, su estilo de vida es lo que viene a confirmarnos que si realmente conoce a Dios. Repito la pregunta, ¿dónde nacen las acciones? En la mente, en los pensamientos. ¿Sabes qué? Los pensamientos son ideas y recuerdos. Los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias y siempre están relacionándose entre sí, trabajando, girando constantemente, pero están influenciados por los sentimientos y las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si un pensamiento se convierte en una acción, la acción en un hábito y el hábito forma el carácter,
Quiere decir que a veces las ideas que tenemos van a producir acciones según cómo nos sintamos, según la emoción que está influenciando nuestra mente. ¿Cuántos conocen la famosa gota que derrama el vaso? Hay ocasiones que una persona puede estar desgastada por el diario vivir, porque recibe injusticia tras injusticia, porque lo han lastimado constantemente, y viene otra persona y hace algo que no es para tanto. Pero esta persona reacciona explosivamente, dice: ya me cansé de que hagan conmigo lo que quieran, yo también les puedo pegar, yo también los puedo maldecir, yo también puedo, y reacciona equivocadamente. Y cuando somos testigos de eso, nos preguntamos: ¿qué le pasaría si él no es así? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué se alocó? ¿Por qué perdió la cordura? Porque los pensamientos siempre son influenciados por los sentimientos y las emociones. Por eso es bien importante que nosotros purifiquemos nuestra mente para poder ejercer el dominio propio. Porque cuando nosotros no tenemos el dominio propio, somos como un caballo sin rienda, que podemos ir a desbocarnos y perder la vida. Necesitamos ejercitar el dominio propio. Pero muchos de nosotros, a la hora de ejercitar el dominio propio, nos enfocamos en las acciones y decimos: yo no quiero hacer esto, no debo de hacer esto, no lo vuelvo a hacer. Pero ese no es la raíz del problema. La acción es el resultado del pensamiento. Si nosotros nos enfocamos por cambiar nuestras acciones, vamos a seguir batallando. Pero si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, nuestras acciones van a cambiar. Por eso el enemigo, el lugar, el campo de batalla del enemigo es la mente. Y él quiere confundir nuestra mente, y él quiere meternos duda respecto de la palabra de Dios en nuestra mente. Porque si cambian nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, él sabe que va a perder la batalla. Necesitamos purificar nuestros pensamientos. Ahora, el pecado o la mala conciencia siempre distorsionará la verdad de Dios con el propósito de que pensemos mal y nos extraviemos. El pecado o la mala conciencia. Satanás, que es el padre de mentiras, siempre te va a mentir. El Señor Jesús lo dijo. Él es el padre de la mentira, y cuando habla mentira. Cuando se puso a hablar Eva con Satanás, ¿qué le dijo? Una mentira disfrazada de verdad. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, ¿con qué lo tentó? Con la misma palabra de Dios. Casi 99.9 de lo que le dijo el diablo a Jesús es un salmo. Él le dijo: si eres hijo de Dios. Cuando lo subió a lo más alto del templo, le dijo: aviéntate, demuestra que eres hijo de Dios. Y le dice el diablo: porque la Biblia dice, le dice, escrito está que él enviará a sus ángeles. Le citó un salmo, el diablo. Pero Jesús, quien es la palabra encarnada, dijo: caray, estás hablando de mí, yo soy la palabra. Y no dice así. Dice que si yo llego a tropezar, él enviará a sus ángeles. Lo que tú quieres que yo haga es que tiente a Dios. Entonces, diablo, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y lo venció con la palabra.
Pero la mala conciencia, el diablo, la malicia, el pecado siempre nos va a distorsionar la verdad de Dios con el propósito de que nos perdamos. Y una mente influenciada por el pecado nunca podrá interpretar correctamente la palabra de Dios, mucho menos creerla. Porque el pecado siempre va a traer una consecuencia contraria a la voluntad de Dios. Entonces, si queremos disfrutar la vida de Dios en nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, es importantísimo que purifiquemos nuestra mente para que nuestros pensamientos, nuestras ideas no nos alejen de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Cuál es la actitud? ¿Quién tiene un corazón sincero para acercarse a Dios con un corazón sincero? Un corazón sincero es aquel que va de acuerdo lo que dice con lo que siente y con lo que hace. La integridad, ¿has escuchado el término integridad? Una persona íntegra es aquella que piensa sí, dice sí y hace sí. No puede pensar una cosa, decir otra y hacer otra, porque no es integridad. Una persona íntegra, cuando tú te le acercas a una persona íntegra y le pides ayuda, él piensa y dice sí, te puedo ayudar y te ayuda. Pero una persona que no es íntegra va a decir, le voy a decir que sí, va a pensar para que ya se vaya, sino aquí lo voy a tener fastidiando todo el día, que al cabo, que a la hora que me necesite, le voy a decir que me ocupé. Entonces piensa una cosa, no lo voy a ayudar, pero le dice, no, sí, cuenta conmigo. Y a la hora de que se requiere la ayuda, ¿sabes qué? Te voy a quedar mal, me salió un imprevisto. Simplemente no te contesta. Esa no es una persona íntegra. No estamos hablando que es un delincuente, pero simplemente no es íntegro. Entonces, Hebreos capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, no dudando nada. Purificaos los corazones de la mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Recuerda que en la Biblia el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Entonces lo que viene a lavarnos es la palabra de Dios. Purificaos los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con la palabra de Dios. Mantengamos firmes, sin vacilar, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Dile al que está al lado tuyo, qué bueno que viniste. Vencimos a Tlaloc, dile. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Si pecamos a propósito, ¿qué quiere decir esto? Si pecamos conscientemente. Si pecamos conscientemente. ¿Qué sucede cuando pecamos conscientemente? Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabes que esta escritura es impresionante?
Porque hay personas que evidentemente tienen un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Son adversarios de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Pudiera ser un ateo, pudiera ser alguien que tiene otra cosa como su Dios, que no es el Dios verdadero. Y para ellos es obvio que el día que Dios traiga ese juicio, los consuma el fuego, porque no se arrepintieron, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Es obvio, porque tenían o tuvieron otro Dios. El asunto es que esta escritura no es para ellos, es para nosotros. Esta escritura nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: mi querido amigo, si sigues pecando a propósito, después de que has recibido el conocimiento de la verdad, vas a tener por recompensa la misma recompensa que tienen aquellos que no conocen a Cristo, que no creen en Él. Entonces esto es cosa seria. Purificar nuestros pensamientos, modificar, cambiar nuestra manera de vivir de la manera mundana que hemos estado pensando durante toda nuestra vida a la manera que Dios dice, es cosa seria. No solamente es para darnos una bendición en esta tierra, que por más grande que fuera esa bendición, es temporal. A lo mejor la bendición va a durar 1000 años, nosotros no. La vamos a disfrutar temporalmente. Pero no solamente en ese sentido, sino en el sentido de la eternidad. ¿Qué tengo que hacer? Necesito escudriñar dentro de mí y purificar mi manera de pensar. Y la única manera de pensar como Dios piensa es cuando estoy lleno de la palabra de Dios. El Señor Jesús les dijo a algunos hombres: escucharon que cualquiera que se acuesta o tiene relaciones con una mujer que no es su esposa comete adulterio. Pero Jesús dice: mas yo digo que cualquiera que piensa que peca con su mente, ya adulteró. Hay hombres y mujeres que tienen estas ideas, que tienen estos pensamientos, que miran a mujeres y las desean. Hay mujeres que miran hombres y los desean. Pero la conciencia te dice: sí, pero nadie sabe. O sea, estarías mal si lo hicieras, no estás haciendo nada. Ese es el sentido común, esa es la conciencia. Pero el Señor Jesús dice: no es necesario que lo hagas. Cuando tú comienzas a pensar eso, ¿dónde crees que vas a terminar? Por eso cuando algunas personas, cuando algunos hombres vienen y me dicen: es que no sé qué pasó, cometí adulterio. O sea, ¿cómo no sabes qué pasó? No, terminé con una mujer en la cama. Así me han dicho algunos llorando. Si estás viendo este video, estoy hablando de ti. Porque todos nosotros somos hombres leales. Amén. Amén. Y yo le digo: ok, tú la noche anterior te dormiste, oraste, tomaste de la mano a tu esposa, oraron juntos, se dieron un beso de las buenas noches. Y cuando abriste los ojos, estabas en una cama, en un hotel, con una mujer que no es la tuya. ¿Así pasó? No, obvio no. Entonces no te engañes. Simplemente todo lo que estuviste pensando se convirtió en realidad.
Porque los pensamientos se convierten en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos forman el carácter. El mensaje en este día no es que por andar pensando mal Dios te va a destruir. No, es todo lo contrario. El mensaje en esta tarde más bien es que si queremos disfrutar de la buena voluntad de Dios, necesitamos cuidar nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos pueden impedir que Dios haga su voluntad en nuestra vida. No porque Dios no pueda, sino porque dice la palabra de Dios que el hombre, tal es su pensamiento, tal es él. Y Dios nunca va a derramar sus bendiciones sobre gente pecadora. No confundamos esto como cuando no conocíamos a Cristo y clamamos a Él. Éramos unos perfectos extraños de Dios o con Dios. No lo habíamos recibido, no sabíamos orar, nunca habíamos leído la Biblia, pero clamamos a Él en nuestra angustia y Él nos salvó y nos libró de la ruina. Eso se llama gracia. Pero muchos creen que eso da lugar a vivir una vida de pecado que al cabo Dios me perdona. Estamos leyendo todo lo contrario. Isaías capítulo 55 verso 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos buscamos a Dios? Yo he escuchado tantas predicaciones de esta escritura. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y todos decimos, sí, yo lo voy a buscar. Pero no termina ahí. Fíjate lo que dice el verso 7. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. ¿A quién le está hablando? A los malvados. ¿Sabes que los malvados se refiere a los condenados a muerte? Pero no condenado a muerte por un delito aquí en la tierra. No es como que hay una ley que dice el que cometa tal delito, la condena es pena de muerte. No se refiere a eso. Los malvados se refiere a los condenados, pero los condenados a muerte por desobedecer la palabra de Dios con sus mandamientos. Entonces dice, todos aquellos que si no se arrepienten, lo que les espera es una muerte, cambien sus caminos y alejen hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Recuerda que muerte es separación. Los condenados a muerte, los que están condenados a estar lejos de Dios, separados de Dios. Muchos de nosotros creemos que Dios camina con nosotros todo el día. Y es cierto que Él está en todos lados, pero no a todos lados lo llevamos. No en todos lados lo tenemos presente. No en todos lados lo obedecemos. No en todos lados consideramos no pecar, no fallarle. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 2. El bueno, ¿lo tienes? Dile al que está al lado tuyo, van a hablar de mí. Dile, van a hablar de mí. Si te mira con ojos así, ay tú, dile, no seas malvado. Fíjate lo que dice Proverbios 12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. El bueno alcanza el favor de Dios. El favor, la gracia, los regalos de Dios. Pero cuando hay malos pensamientos, lo que viene a ser, dice acá, es condenación. Y no necesariamente
que Dios te vaya a desatar sobre ti el fuego y azufre que consumió a Sodoma y Gomorra. Simplemente con que Dios te deje solo, solito te pierdes. Muchos decimos, yo no me he arrepentido de todo. Tengo unos pecadillos ocultos y mírame bien bendecido. Bendecido. ¿A qué le llamas tu bendición? A Dios no lo podemos engañar. Hay quienes dicen, no hombre, no es para tanto. Ahí vamos despacito. Nadie tiene la vida comprada. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo he hecho estas 2 o 3 cosas que Dios dice que no se deben de hacer y que si alguien las hace le va a ir mal. Y a mí me está yendo muy bien. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esa es la razón que la misericordia de Dios y la gracia de Dios aplaza el juicio que hoy te mereces. Y Dios te da una nueva oportunidad, te extiende la misericordia de Dios, una nueva oportunidad. Si hoy no te arrepentiste, dice Dios y el cielo completo, vamos a esperar que mañana sí. Porque el propósito de Dios es que, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Dios no está esperando que nos equivoquemos para matarnos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Comenzamos leyendo Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte. ¿Ahora qué? Os ha reconciliado. Dice Dios, en otro tiempo tú hacías malas obras, pero hoy eres uno conmigo. Reconciliación es volver a ser uno conmigo, dice Dios. Ahora, hay algo aquí que merece que escudriñemos. Ahora os ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Nosotros. Cuando nosotros somos parte de la iglesia. Por eso dice ahí, no dejen de congregarse, como algunos acostumbran. ¿Por qué? Porque nosotros podemos volver a ser uno con Él cuando somos parte de su cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Pero cuando comenzamos o cuando dejamos de congregarnos y nos empezamos a alejar, regresan nuestros malos pensamientos. Regresan la malicia. Cuando aquel hombre que batallaba tanto con algunos pecados ha estado venciendo, ha estado prosperando, pero de repente se aleja de la congregación, comienza la guerra en su mente. Y el diablo siempre va a usar a quien se deje usar. En el caso de Job, usó a su esposa. No digo que las esposas son usadas por el diablo, la de Job sí. ¿Ok? Si tú sientes que la tuya también, di por fe, la mía tampoco.
Y Él va a usar a quien se deje usar y va a decir, no, que ya habías cambiado. Para eso me gustabas, llamarada de petate. No, hombre. No, yo sabía que eras puro cuento. ¿Qué es eso? Malicia. Eso no es fe. Eso va contrario a lo que Dios dice. Yo soy uno con Él. Pero porque soy uno con Él, no dejo de congregarme. Porque soy uno con Él. Estoy lavando mi mente porque quiero que el carácter de Cristo se manifieste en mi vida. Y de hecho dice, continuemos el verso 22, por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no permanecemos fundados y firmes en la fe, volvemos a ser extraños y enemigos de Dios aquí. Aquí. Dios te dice, yo he llevado esa enfermedad, yo la he llevado a la cruz. Y tú dices, no, si a mí me duele tanto todavía. Oh, Contreras, espero que no haya ni un Contreras en esta tarde sentado aquí. O sea, vas en contra. No. Jesús llevó tus enfermedades, tus dolencias a la cruz. Todavía me duele. Ay. Dejamos de ser uno con Él. Cuando nos salimos de su cuerpo. Entonces el verso 21 dice que ahora que somos uno con Él, podemos tener los modelos de pensamiento que Él tiene. Como ahora somos uno con Él, es que podemos dejar de tener malos pensamientos. Y podemos recibir todas las bendiciones y todos los favores que Dios les da a los de corazón puro. Pero dice acá que Dios hace todo esto porque Él quiere presentarte a ti, a sí mismo, santo, dice, sin mancha e irreprensible. Irreprensible coloquialmente es que no tenga cola que le pisen. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, está hablando de mí? Yo soy santo, yo no tengo mancha, he sido lavado del pecado, soy irreprensible. Jesús, estoy listo para presentarme delante de ti. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir esto? ¿Sabes por qué no lo puedes decir? Porque tu conciencia maliciosa ahorita tan rápido te dijo, ni se te ocurra. Acuérdate. Y no alcanzamos a discernir lo que Dios nos está hablando. Lo tengo que volver a leer. Escucha con atención. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ya no. En otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Estamos reconciliados con Él en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces Dios ha hecho su parte.
Lo que nos corresponde a nosotros es permanecer bien fundados, bien cimentados y firmes en la fe. Eso es lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para que Dios diga, ahí está, míralo. Cuarta fila, silla número 3. Santo, sin mancha e irreprensible. Ni el de la cuarta fila, silla número 3 dijo amén. Si sientes que aún te falta pureza en tu mente, recuerda que la mente se limpia con la palabra de Dios. La oración nos acerca a Dios. La adoración que se trata, la adoración es como que de aquí hacia arriba, pero cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos da. La oración nos acerca a Dios, la adoración también nos acerca a Dios, pero la palabra de Dios es nuestro fundamento. Es lo que nos hace que no nos perdamos, es la luz en nuestro caminar. Entre más Biblia tengas en tu mente, menos malos pensamientos habrá en tu cabezota. Tu corazón va a estar rebosando de palabra de Dios. ¿Sí sabes lo que es la fe a ciegas? ¿Sí sabes lo que es tener fe a ciegas? Bueno, pues no hay otra manera. Es la única manera. Hay personas que tienen una fe en otra persona y están cegados. No, es que él me dijo, él es, y todo el mundo puede decir, amigo, ya, te quedó mal, te traicionó, te defraudó, etcétera. Ya, o sea, déjalo. Y algunos no lo podemos entender, pero el que tiene esa fe ciega dice, no, digan lo que quieran, yo no lo creo. Yo sigo creyendo en él o en ella. Aunque todos digan lo contrario. Mírate, el chupapanza no funciona. No, yo me lo voy a seguir poniendo porque después de 6 meses, dice aquí, se empiezan a ver los cambios. Llevas 4 años. De esa manera, es la única manera que nosotros podemos tener fe en Dios. Porque la fe no mira la realidad. La fe cree. Y si nosotros permanecemos en una fe firme, vamos a recibir todos los favores de Dios. Pero lo más importante, la vida eterna. Entonces, si tú sientes que todavía hay impurezas en tu mente, en tu corazón, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos purifique? Alguien puede decir, yo necesito una buena purificada. ¿Quién se pone de pie? Yo ya estoy parado, si no me hubiera parado rápido. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y hay acciones, hay pecados que han generado una atadura. O sea, hay cosas que aunque sabes que no te convienen, no puedes dejar de hacerlas porque se abrió o se hizo un lazo espiritual. Pero también la Biblia dice que la unción pudre todo yugo.
Así es que vamos a orar. Padre, en esta tarde, a ti nadie te puede engañar. Tú conoces todo nuestro corazón, nuestra mente. Tú conoces hasta lo que estamos pensando, Señor, en este momento. Reconocemos que hay acciones, hay cosas que no nos convienen y que no te agradan. Por eso en esta tarde te pedimos, cambia nuestra manera de pensar. Quita toda malicia. Danos el discernimiento. Que podamos volver a confiar. Algunos, Señor, tienen hábitos equivocados, malos hábitos. Tal vez no se han esforzado por corregirlos, pero también puede ser que haya una atadura espiritual. Por eso en esta hora, Padre, te rogamos que envíes a tu Espíritu Santo y que se pudra todo yugo, todo lo que pueda mantener atado a alguien, a malos pensamientos, a malas acciones. Tráenos libertad, Señor. Que cada palabra que escuchamos venga a traer la libertad, Señor, a nuestra vida. Restaura nuestros pensamientos. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta tarde yo reconozco que no he sido puro de pensamientos. Por eso hoy te ruego, en el nombre de Jesús, que me ayudes a purificar mi mente por tu palabra y por la unción de tu Espíritu Santo. Quiero ser como tú, pero necesito pensar como tú. Hoy en esta tarde estoy dispuesto, Señor, a que toques mi vida, a que tu poder impacte mi mente para ser el hombre o la mujer que tú quieres que sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nosotros creemos que esta oración tú la escuchas y tú la contestas. Pero ahora yo te pido, Señor, que ahorita que salgamos de esta casa tuya, Señor, la fe nos dice que hemos sido reconciliados una vez más contigo. En este momento hemos sido santificados y toda mancha se fue. Pero yo te pido que saliendo por la puerta de este templo, Señor, cada uno nos esforcemos por cambiar, por mantener una manera pura de pensamiento, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, que bendigas su familia, que prosperes su economía, sus negocios, su trabajo. Que los guardes de todo mal, Señor. Que tus ángeles los defiendan donde quiera que anden. Que tu Espíritu Santo les recuerde tu palabra. Que no los dejes caer en la tentación y los libres de todo mal. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Que tengan una excelente semana. Si alguien necesita oración, estamos para servirle. Si no, nos vemos entre semana. Bendiciones.